Desde su inicio en 2001 con Light of the Jedi, la era de la Alta República o The High Republic se ha convertido en uno de los eventos multimedia más llamativos de Star Wars en los últimos años, donde se nos cuenta la edad de oro de la República Galáctica y la Orden Jedi 200 años antes de las películas, en un momento en donde su paz y prosperidad se pone en duda ante la amenaza de los Nihil. Hoy continúo con mi línea de análisis de los libros de esta era con Mission to Disaster, escrito por Justina Ireland y publicado en Estados Unidos en enero de 2022, siendo parte de la línea juvenil de Star Wars, donde nos narran más de las aventuras de Vernestra, Imri y Avon. Mission to Disaster se ubica en algún momento antes de los sucesos de The Fallen Star y nos trae de vuelta a la joven caballero Jedi Vernestra Rwoh que, aprovechando una pausa en la guerra contra los Nihil, continúa el entrenamiento de su igualmente joven padawan Imri Kantaros. Al mismo tiempo, Avon Starros continúa sus estudios en Port Heil cuando repentinamente los Nihil atacan el lugar y la secuestran. Con el tiempo en contra, Vernestra e Imri deberán ir al rescate de Avon, quien tendrá que usar toda su inteligencia para sobrevivir ante sus secuestradores. Al igual que ya sucedía con A Test of Courage, también de Justina Ireland, y Race to Crash Point Tower de Daniel José Older, este es un libro juvenil, por lo que es más pequeño que libros como The Fallen Star, contando apenas con 262 páginas numeradas, en su original en inglés, un lenguaje sencillo y una narración que explica bastante el qué hace cada personaje, incluyendo además 3 dibujos con el mismo estilo de la portada y a doble página que representan algunos de los momentos más importantes de la trama. La mejor forma de calificar la historia es diciendo que es comparable a un buen episodio de Star Wars Rebels, ya que tiene una propuesta interesante que sabrá atraer al fan promedio de Star Wars, pero con una trama que nunca llega a complicarse, con unos buenos y unos malos claramente definidos, apto para que los más jóvenes puedan disfrutarlo. Además, es una lectura muy rápida, tanto en extensión como por complejidad, por lo que en muy poco tiempo podrás leerlo sin problemas. Algo que me encantó fue el desarrollo que los 3 grandes protagonistas de la historia han tenido. Vernestra Rwoh, o Bern para los amigos, se nos presenta como una joven de 18 años, prácticamente superdotada, al lograr ser una caballero Jedi a tan corta edad que ha logrado asumir muy bien su papel como maestra Jedi, pero que ahora verá cómo su entrenamiento y deber se ponen a prueba, primero ante su preocupación por el secuestro de Avon y luego ante su creciente malestar por los crímenes que los Nihil cometen contra la galaxia. Imri Kantaros, por su parte, ha madurado desde su presentación en A Test of Courage, mostrando aquí una mayor madurez y habilidad a la hora de controlar sus poderes Jedi, que le permiten sentir las emociones de quienes le rodean. Y vemos cómo su relación de maestro y aprendiz con Vernestra ha mejorado, así como su capacidad de actuar por su cuenta en situaciones urgentes. Finalmente, tenemos a Avon Starros, quien logra mostrar una nueva faceta en este libro al tener que lidiar con la preocupación y miedo que le genera ser secuestrada por los Nihil, logrando demostrar hasta dónde está dispuesto a usar su inteligencia y conocimiento. Si por algo esta serie de libros, y específicamente los personajes de Vernestra e Imri en particular me han gustado tanto, es por la forma en que han presentado la relación de maestro y padawan. Tradicionalmente en la saga, estamos acostumbrados a ver a los viejos y sabios maestros Jedi, personas de la talla de Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Yoda o Luke Skywalker, transmitiendo sus conocimientos a jóvenes Jedi que apenas están iniciando su aventura en la galaxia. Vernestra, en cambio, aunque es caballero Jedi con su propio padawan, sigue siendo una joven de 18 años, apenas unos años mayor que Imri. Su relación es más cercana a una de amistad y de hermandad que de maestro y aprendiz, ofreciendo un giro interesante a este tipo de relaciones que no habíamos visto nunca en la saga. Justina Ireland nos demuestra el por qué se ha vuelto una de mis autoras favoritas de Star Wars. Su trabajo en A Test of Courage, Out of the Shadows y The Edge of Balance, que coescribió con Chima Chinya, nos ha dado historias que, aunque en muchas ocasiones no son las que mayores avances dan a la trama general de la Alta República,
sí nos presenta personajes con un gran carisma y personalidad que saben llamar la atención y hacer que queramos saber más de ellos. Mission to Disaster se convierte en uno más de esta lista, siendo una aventura divertida, fácil y rápida de leer, con una calidad digna de cualquier buen episodio de Star Wars Rebels. Y aunque por sí sola no siento que narra nada indispensable para la trama general de la Alta República, por lo que si no te interesa siento que puedes saltarlo sin ningún problema, sí continúa por todo lo alto la vida de Vernestra, Imri y Avon, que a estas alturas ya son algunos de mis personajes favoritos. Por lo que si te gusta alguno de estos personajes, esto se convierte en una continuación muy buena de sus tramas. Espero que les haya gustado mi video del día de hoy. No olviden dejar algún comentario, que me interesa mucho saber su opinión, así como hacer clic en me gusta, en suscribirte o en la campanita, ya que no solo recibirás más videos míos en el futuro, sino que me apoyarías para alimentar el algoritmo de YouTube y hacer crecer el canal. Agradeciendo todo el apoyo que me brindan, les deseo un buen día y hasta pronto.